Muy buenas tardes, querida mis pajadas en Nicaragua y en el mundo. Soy el Roy Donald Aragón. Estamos presentando en este día, 30 de octubre del 2020, estamos presentando una tipología con referencia a la serpiente maldita y la serpiente bendita, la tipología del Mesías. Para nosotros es un placer presentar esta enseñanza para honra y gloria del Eterno, ya que solo Dios nos puede enseñar y abrir el entendimiento para comprender lo que es una tipología, lo que es una alegoría, lo que es una parábola, lo que es un símbolo y lo que es una sombra. De manera que hoy miraremos una tipología del Mesías. Sea Dios glorificado. Sea el Eterno bendiciendo a todos aquellos que de buena voluntad escuchen y comprendan lo que vamos a enseñar ahora, ya que por muchos años estos misterios han estado ocultos. El rabino Pablo lo dijo y yo también lo expreso. Hay tantas cosas en las escrituras que nosotros no comprendemos por desconocer lo que son las raíces hebreas, ya que Satanás es una traducción, porque el nombre de la palabra serpiente en hebreo es Nahas. Y la palabra serpiente no era un animal como lo que nosotros hemos creído. No era un animal terrestre, sino que es una tipología que se asemeja en Bereshit, Génesis, pero que representa a un ángel caído, representa ahí a un personaje no terrenal, a un personaje que fue echado del cielo y ahora es enemigo de Dios y del hombre. Por esta razón engañó a la primera pareja, y si este era un personaje terrenal, no podía hablar. Al hablar y al tener inteligencia, es decir, que no era un animal terrestre, sino que era un personaje celestial, un personaje llamado Lucifer, el cual hablaba y es inteligente, una fuerza de inteligencia que se paseaba también en el huerto entre la creación del Eterno. Vamos a mirar las escrituras. Primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde miramos que la serpiente o Nahas fue maldecido. En el capítulo 3 del libro de Bereshit, que la traducción es Génesis, vamos a mirar ahí 3:17 al 19. Dice lo siguiente: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dice el verso 14, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí miramos nosotros dos maldiciones. La maldición de la tierra por causa del hombre, porque obedeció a la voz de su mujer, y la maldición de la serpiente por cuando engañó a esa pareja, la cual Dios había creado al principio. Dios creó a Adán con cuerpos de luz. No se sabe el tiempo que ellos vivieron antes del pecado. Lo que sí registra la escritura, que después del pecado vivieron ellos 930 años. Pero antes del pecado ellos vivían eternamente. Porque ese era el plan del Eterno. Todo lo que Dios ha hecho
es para la eternidad. Antes que entrara el pecado y la muerte, todo era eterno. Hasta que la muerte vino, entonces empezó a morir todo ser vivo por causa del pecado. De manera que aquí tenemos también Génesis 3:15, encontramos la promesa del eterno, promesa de redención, en una tipología del Mesías, hablando de la simiente, de la cera, familia, de donde nacería este personaje llamado Yeshua HaMashiach, el cual salvaría a la humanidad en su tiempo. Pero miramos una tipología en el libro de Números, capítulo 21, verso 8, donde por la desobediencia del pueblo que Dios había sacado de Egipto, al rebelarse ellos, desde el capítulo 13 de Números, Mamibar, encontramos ahí la rebelión del pueblo, cuando los espías fueron a reconocer la tierra, y desde ellos vinieron con un mal mensaje, pero dos de ellos, Caleb y Josué, trajeron un mensaje positivo, porque ellos tenían otro espíritu. Desde ahí empezó a rebelarse el pueblo y a contradecir y querer regresar de vuelta a Egipto, de la liberación que Dios le había dado. Y ya por muchos años, ya por 39 años, habían transitado por el desierto, haciendo señales y maravillas entre ellos. Sin embargo, ahí se rebelan y Dios les mandó serpientes ardientes que matasen al pueblo. Y murió mucho pueblo. Y el pueblo vino a Moisés y le refirieron las palabras que habían pecado contra Dios y contra él. Mas Moisés oró a Dios y el Eterno le dijo que levantase una serpiente de bronce. No encontramos nosotros la figura en la traducción que tenemos, que era un madero. Ahí dice la palabra asta. De manera que ese madero es una tipología de la cruz para el tiempo del Mesías. Y esa serpiente que miramos ahí nosotros no era la serpiente la cual sanaba, sino la palabra que el Eterno puso ahí en ese símbolo para que el pueblo fuese sanado. Porque así como la serpiente en el Génesis es tipología de Nahas o Satanás, también esa serpiente era tipología de muerte, pero cuando Dios dio la palabra, había vida. Primeramente las serpientes ardientes eran víboras, las cuales mordían al pueblo y morían. Pero cuando el Eterno dio la palabra a Moshe, que el siervo de Dios levantó el asta, puso la serpiente de bronce, y todo aquel que era mordido venía hasta el pie de esa asta, miraba a la serpiente, y al mirarla eran sanados, no por la serpiente, no por el asta, sino por la palabra que el Eterno había puesto en ese símbolo. De manera que todo aquel que era mordido y miraba a la serpiente era sanado. Esta referencia la tenemos nosotros en el libro de Yohanan, en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Encontramos ahí, en el capítulo 3 del libro de Yohanan, el verso 13 y 14, encontramos la historia de lo que el Eterno puso en el Mashiach, autorizándolo desde el cielo para sanar a la humanidad perdida, a la raza caída que ya por el pecado, ya sabemos nosotros, estamos muriendo. Dice en el verso 13 y 14, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él es el hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que ahora encontramos en esa misma tipología, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que el pueblo fuese sanado cuando era mordido por la serpiente, aquí también el Mesías fue levantado en la cruz, para que todo aquel que crea, ya era mirando a la serpiente, aquí es creyendo en el Mesías, que es la tipología. En esa tipología, en esa presentación, dice el apóstol que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías, se levantara, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá era mirando a la serpiente, aquí era creyendo en el Mesías, el cual Dios levantó en esa asta a morir en nuestro lugar. De manera que encontramos la tipología perfecta, así como está en el Génesis 3:15, ahí miramos la tipología mesiánica. Encontramos la tipología también en la figura de la serpiente y encontramos la tipología en la cruz, el Mesías muriendo en lugar de nosotros. En este caso, hoy la serpiente era una serpiente ya espiritual, ya no era física. ¿Por qué? Porque Satanás es espíritu. Entonces, aquí estamos hablando que la mordida ahora es espiritual. El veneno, la inoculación es espiritual. Cuando Satanás muerde a alguien, tiene que morir. Pero si mira el Mesías en la cruz y lo va a la cruz y lo trae a su corazón, y esa persona al creer con todo su corazón, la Escritura dice que esa persona tiene la oportunidad de salvación. De manera que nosotros tenemos que tratar de comprender esto. Esta serpiente fue levantada unos 13 siglos antes del Mesías. Antes del Mesías. Y pasaron muchos años que Israel idolatró a esta serpiente. Esta serpiente de bronce la trajeron entre los enseres. Entre los enseres que traían los israelitas, traían esta serpiente también. Y cuando ya estaban unos 600 años antes del Mesías, se construyó el Bet Hamikdash, el templo, el Mishkan, el templo que Salomón construyó. Y ahí tenía la serpiente. Y esa serpiente de bronce era objeto de adoración. Y ya la gente había caído, los israelitas habían caído en una idolatría, porque esa serpiente fue momentánea para la ocasión. Ahora miramos que los israelitas están idolatrando ese símbolo y ahora se vuelve una idolatría que no debieron ellos hacer. Y todos los reyes que estaban en su ministerio, en su tiempo, la idolatraban, la recordaban. Vino un rey llamado Ezequías. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Encontramos que esa serpiente fue destruida por ese rey. Y el momento que este rey destruye esa serpiente, dice de que este rey fue fiel porque era un hijo de David y tuvo un ministerio honroso y glorioso por parte del Eterno, por cuanto él quitó de los lugares altos a estos símbolos que en Israel se idolatraban o se veneraban. Dice 18:4 de Segunda de Reyes. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamaron Naután. Esto es cosa de bronce. Hasta entonces es este texto, que esta serpiente le quemaban incienso a todos esos símbolos que Dios había dado al pueblo. Ahora el pueblo se volvió idólatra y Dios prohibió que se hiciese eso. Ahora vamos a mirar la tipología que está en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22. Vamos a ver cómo es que se enseña ahí la tipología. Dice Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy el Eterno y no hay más. Esa profecía se refiere al Mesías, porque dice Juan 1:18, dice nuestro Mesías: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo que Isaías dice ahora? Mirad a mí, todos los términos de la tierra, si a Dios nadie puede ver?
La única manera que nosotros podamos ver a nuestro Elohim, a nuestro Padre Eterno, a nuestro Abacadox, es a través del Mesías. El Mesías dijo en Juan 14, 8 y 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que el Padre está dentro del Mesías para salvar a la humanidad, si cree en él. Así como los israelitas se salvaron mirando a la serpiente, aquí en este tiempo, algunas personas confiesan al Mesías como Señor y Salvador. No lo ve si no lo cree, porque ya era viendo, aquí es creyendo, la persona obtiene el favor del Eterno, obtiene la promesa de Dios, porque la palabra ahí, Yeshua, significa Yahweh salva, o salvación de Yahweh. Esto ustedes lo pueden corroborar esto en Mateo 1:21 en la Biblia Kadosh, donde dice el texto, y ella dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Eso significa la palabra de Yeshua, Yahweh salva. Esto fue traducido en la traducción, se transcribió a Jesús. Ya ustedes saben, los que ya conocen el hebreo, que Jesús es un nombre latín, griego, se traduce al español o al inglés, pero nunca es el hebreo. En hebreo tenemos la expresión original Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Este nombre glorioso ha sido traducido a más de 2.500 idiomas y dialectos en el mundo. De manera que los que no podemos leer bien el hebreo, podemos comunicarnos a través de la Biblia en nuestro idioma. Y ahí dice Jesús. De manera que está la presentación allí, cómo nosotros podemos acercarnos al Eterno a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Y al acercarnos a Él, encontramos el favor de Dios para la salvación, porque Él es el que Dios ha puesto o colocado como un mediador entre Elohim y los hombres. En nuestra traducción dice, en nuestro Dios, o sea, entre Dios y los hombres. De manera que Dios colocó ahí, en el Mesías, colocó la palabra de salvación. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, porque nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno, nuestra Abacadosh, ahí colocó la salvación para redimir la raza caída que hace miles de años cayó en el pecado por culpa de Nahas, Satanás, que engañó a la primera pareja que él había puesto en el huerto del Edén. De manera que la única manera de regresar a la vida, para volver al Edén, tenemos que ir al Mesías, tenemos que regresar al Mesías para poder encontrar el favor del Señor. Dice el rabino Pablo en capítulo 5 de Romanos, verso 12, que así como entró la muerte por un hombre, y así pasó la muerte a todos los hombres, también la vida pasó a todos los hombres. En este caso es Yeshua HaMashiach, si creemos en él. Espero de que estas pocas palabras que estamos presentando sean de rica bendición para su vida, para su familia, para su ministerio, para su comunidad, pueblo, ciudad donde vive, y para todo Nicaragua y el mundo, y para aquellos que escuchen este mensaje, puedan comprenderlo, y con la ayuda del Abacadosh, la amada Pispajá, la iglesia del Señor, pueda comprender que Dios ha colocado este poderoso mensaje en boca de hombres como nosotros, mortales, para llevar la salvación a aquellos que crean de todo corazón en nuestro Mesías, Yeshua, y Dios estará acercándolo a él y lo estará injertando en el árbol natural que es Israel. Que el Eterno les bendiga ricamente y prontamente nos veremos. Pueden trepar sus comentarios, ahí pueden subir y yo voy a estar atento para ver qué usted comparte. Le invitamos a compartir con nosotros, pues tenemos una sala de conferencia acá en Nicaragua, que es la Asamblea de Yahweh, con el pastor Roe Donald Aragón. Usted puede contactarnos allí y ahí los temas son preguntas y respuestas. Que el Eterno les bendiga y hasta pronto.
Bendiciones.